llevaba a mi madre a un lado, me doy cuenta que mi madre ya no va conmigo. Y yo volteo hacia la parte de atrás y me doy cuenta que mi madre estaba sentada, se había caído. Y cuando yo me acerco a mi madre, le digo, mamá, ¿cómo estás? Y ella sonriente me dice, estoy bien. Pero detrás de esa sonrisa había un dolor. Gracias a nuestro Dios, seguimos corriendo y esa misma noche pudimos cruzar la frontera. Pero después de algunas semanas, a mi madre le detectan cáncer en la etapa terminal. Me dice el doctor, yo no sé qué pasó con tu mamá. Ella tiene un tumor en su matriz y es necesario operarla este día. Mis hermanos la intervinieron, le sacaron un tumor del tamaño de un limón más grande. Y me dice la doctora, muchacho, ven. Y yo me acerco a la doctora y le digo, dígame. Y ella me dice, si tu mami quiere ir a cualquier parte del mundo, llévala. Si tu mami quiere comer lo que ella quiera comer, déjala. Si tu mami quiere hacer lo que quiera hacer, déjala que se divierta. Y yo, curiosamente, yo le dije, pero doctora, ¿cuál es el motivo? Y ella me dice, tu mami va a durar solamente 5 años. Si tú la llevas a Alemania, ahí va a morir. No hay doctor que pueda curarla. Si hay alguien que pueda curarla, dice, es Dios solamente. Si la llevas a China de igual manera, México de igual manera, si la dejas aquí de igual manera, va a suceder. Y mi madre no duró 5 años, mi madre duró 2 años solamente. Pero doy la honra y la gloria a Dios, que cuando ella estaba ya en el hospital, ahí en el hospital comencé a hablarle del amor maravilloso de Dios. Y ella me dijo estas palabras, no me hables de tu Dios, no me hables en este momento difícil de mi vida, cuando el cáncer me está destrozando, no me hables de tu Dios. Yo le dije, mamá, pero hay esperanza para ti. La vida comienza después de la muerte. Cuando tú mueres esperanzado en Cristo Jesús, comienza la verdadera vida. Amén. Mi madre, mi hermano querido, recuerdo que a la mañana siguiente fui a visitarla una vez más. Y cuando yo abro la puerta, me doy cuenta que mi madre tiene las sábanas encima de su cabeza. No quería que yo la mirara. Y llorando entre las sábanas me dice, Felipe, se terminó. Yo recuerdo las palabras de Jesús cuando Él dijo, consumado es. Ella sentía que la vida se le escapaba. El único favor que me pidió fue, envíame a mi casa, a México. Yo quiero morirme en esa casa vieja, me dice. Yo quiero morirme ahí en esa casa donde todavía entra el agua por el tejado roto, me dice. Yo quiero morirme ahí donde no hay piso y no hay alfombra como aquí. Pero yo quiero morirme en mi casa donde cuando yo riego el pasillo de mi hogar, sale un aroma grato a tierra mojada. Ay, quiero morirme, me dice. Recuerdo bien que cuando yo fui finalmente a enterrar a mi madre, recuerdo muy bien, mis hermanos queridos, mis amigos, que mi familia literalmente se peleaba en el cuerpo. Mi padre por un lado y mis hermanos por otro lado. Uno quería hacerle algunas misas, como se dice, ¿no es cierto? Y mi padre no. Se jalaban el cuerpo de un lado hacia el otro. Y cuando yo llego, mi hermano querido, yo llego, me presento a mi hogar, veo ese cuadro tan triste y yo miro ese ataúd de cristal y me acerco al ataúd y pongo mi cara frente a la cara de mi madre. Si tú miras mi rostro, es el rostro de mi madre. Claro, mi madre estaba más hermosa que yo. Pero yo me acerco al cristal y veo a mi madre y yo noto que mi madre solamente le faltaba hablar, porque ella estaba sonriente. Cuando ella muere, mi hermana me llama y me dice, Felipe, mami murió. Pero es curioso mirar a mamá, me dice. Yo no sé qué está pasando, porque mi mamá está muerta, sí es cierto, pero al mismo tiempo está sonriente. Yo le digo, es que ella murió con la esperanza en Cristo Jesús, le digo.
Y ella murió sonriente porque sabe que la trompeta sonará y los muertos en Cristo se levantarán primero. He ahí los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y yo cuando vi el cuadro de mi madre, ese rostro, yo me puse contento. Triste, si es cierto, pero al mismo tiempo feliz. Porque yo sabía que mi madre tenía esperanza. Murió con la esperanza de ver a Cristo resucitándola. Y mi hermana me dice, Felipe, pero ¿por qué tú no lloras? Si yo lloro, le digo, hago todo lo contrario a lo que está haciendo mamá. Mamá está sonriente. Y yo creo que ella quería que sus hijos se quedaran felices, contentos. Las palabras últimas me dijo, no desampares a tus hermanos. Yo no me preocupo por ti, me dice ella, porque ahora sé que tú tienes un ministerio y yo sé que vas a representar a Cristo Jesús dignamente. Yo me preocupo por tus hermanos, porque son todavía 10 hermanos que no han aceptado a Cristo Jesús como su único Salvador y Redentor. Pero estamos trabajando para que el Señor quebrante esos corazones y ellos puedan, al igual que yo, glorificar al Dios Todopoderoso. Porque solamente Jesús, mi hermano querido, es tu victoria. Cristo Jesús es nuestra victoria. Jesús, hermano, es la victoria. Amén. Y vida eterna solamente en Cristo tú puedes alcanzar. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo del cielo en el cual tú y yo podamos ser salvos. Solamente en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Cuando todo esto pase, mi hermano querido, ya no va a haber más droga, ya no va a haber más alcohol, ya no va a haber más matrimonios quebrantados, ya no va a haber más jóvenes fuera de nuestros hogares, ya no va a haber niños sin amor, ya no va a haber tantas cosas, ya no va a haber, en una sola palabra, ya no va a haber pecado. Porque cuando todo esto pase, mi hermano queridos, estaremos ante la presencia del Dios Todopoderoso. Él será nuestro pastor y nosotros seremos sus apreciadas ovejas, ¿no es cierto? ¿Cuántos quisieran estar con el Señor? Quisiera ver las manos. Alabado sea el Señor. Gloria sea nuestro Dios. Cuando terminamos el concierto en México, el testimonio primero que tengo que darte de Rafael, antes de finalizar ya el concierto. Recuerdo bien que después de decirme, Rafael, ora por mí, rápidamente Rafael, cuando me dijo, ora por mí, se dirigió hacia la puerta. Yo cuando Rafael quería huir, yo corrí hacia la puerta. Y yo le dije, Rafael, un momento. Él ya estaba con los ojos, con muchas lágrimas. Y sus palabras eran, yo no quiero perderme. Yo no sé qué es lo que me pasa, que por más que intento no tener más la relación con mi padre, vuelvo a caer, me dice. Y yo le dije, Rafael, yo voy a orar por ti. Pero Rafael volvió a abrir la puerta y yo le dije, Rafael, mañana yo tengo un concierto en un pueblo cercano de aquí. Y Rafael me dice, yo sé que tienes un concierto ahí y yo voy a estar ahí contigo, me dice. Yo le dije, Rafael, no, yo quiero que estés, sí, pero yo quiero que le hagas la invitación a tu papá. Y Rafael volvió a bajar el rostro y con sus ojos llorosos me dijo, Felipe, yo voy a invitar a mi padre, pero yo estoy seguro 100% que mi padre no va a ir. Yo le dije, Rafael, invítalo, no perdemos nada. Y Rafael me dijo, lo voy a hacer, pero si no va él, ten la plena seguridad que yo voy a estar ahí. Comenzamos el concierto, mi hermano. Una iglesia como esta. Yo comencé a cantar, primero, segundo canto, y yo noté que Rafael no había llegado. Yo pregunté a la congregación, a los amigos, a los hermanos, le dije, Rafael, ¿estás aquí? Y no hubo contestación. Lo curioso, mi hermano querido, y aún maravilloso, es que el Señor ya había preparado todo. ¿Cómo? Déjame contarte cómo. Estaba llena la iglesia, hermanos en las ventanas parados, amigos en la parte de atrás parados, pero curiosamente había 2 sillas.
una silla en la esquina y otra silla atrás de la silla de enfrente. Llegaban los hermanos, los amigos, la veían y pareciera que ellos miraban a alguien sentado. No se sentaban. Y yo invitaba a los hermanos de atrás y les decía, hermanos, hay 2 sillas aquí adelante. Llegaban los hermanos, veían y se iban. Se sentaban a otro lado. Yo dije, pero ¿cómo puede ser posible entre mí? Yo dije, que están las sillas pero no se sientan. Comencé a cantar el canto número 3, mi hermano querido. Y la puerta se abrió de par en par y apareció Rafael. Y cuando Rafael apareció, comenzó a meterse entre la gente, a buscar espacio. Y Rafael pareciera que él sabía que su silla estaba enfrente. Y Rafael comenzó a caminar por el pasillo y se sentó en la primera silla. Y yo me sorprendí, yo dije, ¿Rafael sabía?